Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. Una de las cosas que creo que fue muy importantes para nuestra juventud, ¿no? Creo que empezó en 1999. ¿Nuestra juventud? No, bueno, este evento, que fue el Festival Vive Latino. Sí, ¿no? Es el primero es de 1900. Tal vez 98, ¿eh? Okay. Lo checo. Finales de los 90, principios de los 2000 se lanza el Festival Vive Latino, que era ese... Cuando yo lo conocí, porque yo lo empecé a ubicar hasta más adelante en mi adolescencia. Es 98. 98, ok. Era como este espacio donde realmente era la culminación del rock mexicano, del rock latino, del rock en tu idioma, ¿no? Y así yo lo percibí durante muchos años. Y luego, en algún momento de los años universitarios, empezaron a llegar bandas que no eran latinas, ¿no? Y decías, ¿qué hacen una banda que no canta en español o en portugués? ¿No? Que no hace rock latino en el Vive Latino, ¿no? Me parecía así como... no sé, no me gusta, ¿no? Y luego tenemos estas discusiones de... Bueno, es que los de Mars Volta son latinos, pero cantan en inglés y son gringos, ¿no? Pero son chicanos. Teníamos todas estas discusiones respecto a la pureza, a la latinidad del Vive Latino, ¿no? Y entonces, en el año 2013, sale el cartel del Vive Latino. Y con las quejas de siempre son los mismos, o ya nunca invitan mantas buenas, estaba de estelarista la banda británica Blur, ¿no? Una banda icónica, muy buena, y además era su gira de reencuentro. Y ese fue el momento en el que dije, ¿sabes qué? Me vale gorro si sean latinos o no sean latinos, tengo que ir a este Vive Latino. Estuvo bueno, ¿te acuerdas? Sí, cuando tocaron de Universal, yo tenía los pelos de... Íbamos juntos, sí, cierto. Sí, fue uno de los Vives a los que fuimos juntos, ¿no? Íbamos así en bola y... Híjole. Yo tengo que señalar algunas cosas de esto que por favor. me parecen interesantes. La gente que me conoce sabrá que, pues yo creo que me he perdido desde que tengo edad adulta un Vive Latino. Sí, es tu festival. Es mi festival, sí, es mi peregrinación a la Basílica de Guadalupe. A ver, el Vive Latino nace como una idea de que la gente con un boleto de bajo costo, porque las entradas para el Vive eran muy baratas, pudiera ver a todas sus bandas en una sola edición. Eso nos da un escenario donde pues era muy amigable al público fanático, ¿no? Todavía no existía esta parte como de redes performativa de lo que significaba ir a un festival. Ajá. De hecho, en los primeros Vives Latinos hubo incidentes raros como que se les acabara el agua. Así el muere latino, ¿no? Sí, o hubiera, le quitaran unas protecciones al piso ya en una de las ediciones posteriores y la gente se las aventara. Pero bueno, está marcado por un par de cosas que son muy importantes que yo siempre defiendo. La primera es, en este momento, y de hecho desde ese momento, el Vive Latino se veía como una cosa fea, como por el tipo de bandas y el tipo de gente que asistía al Vive Latino. Pero siempre tenemos que tener en mente que esas fueron las bandas que propiciaron pues, la explosión de los festivales como las tenemos ahora. Dos, siempre ha habido bandas internacionales no mexicanas, no latinas en el estricto sentido en los carteles del Vive. En el primero estuvo Somatli, que son californianos. Y tres, yo creo que debe de considerarse el festival que ha traído a las bandas más importantes al país como festival, ¿no? Quizá ahora lo que hacen en Monterrey pueda compararse. Pero, por ejemplo, también trajeron a Gorillaz alguna vez. Sí, hablando de Blur. Hablando de Damon Albarn. Entonces, sí, yo es una cosa que tengo muy en el corazón todo el tiempo. Sí, no, bueno, para mí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Digo, para mí, desde mi percepción, fue un momento de aceptar el cambio, de que, o sea, no, para mí era, yo pensaba en el Vive Latino en términos de ves dónde vas a ver a Café Tacuba y a Molotov. Que es chistoso porque existe esta dicotomía que es como... Bueno, ya no existe, pero era como, no, ¿cómo vas a traer bandas gringas, tal, no sé qué? Y del otro lado, siempre traen a los mismos, es el mismo cartel. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, ya el Vive Latino ahora sí ya es el espacio es el festival de rock grande en la Ciudad de México. Y eso fue un momento que yo recuerdo mucho de ese año 2013 y pues con eso empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o a la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Daniel Varela. Yo soy Ulises de la Rosa. Y estamos de vuelta en A un cuarto de siglo después de un pequeño break que nos tomamos
a nuestro, digámosle, después de terminar un octavo de siglo. Eso es. Ya estamos más recargados, ya estamos más enteritos, espero, como tú dices. Sí, bye. Ok. 2013. ¿Quieres empezar con la música o el cine? Si quieres nos vamos con la música ya que estamos ahí, ¿no? Claro. Sale uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. Yo sé que hay gente que cree que no les gusta, es de la banda Daft Punk. Y la gente me dice, no, pero es que ese no es el disco bueno de ellos. El disco bueno, ajá. ¿No? Lo habíamos mencionado. Ajá, exactamente, ¿no? Sale el Random Access Memory. Ajá. Que es su disco menos electrónico. Es su disco, es música disco en el sentido. Sí. Es su disco retro revival del disco soul, ¿no? No es tan electrónico, no es tan de antrero, es mucho más pop, ¿no? Y pues no sé, debo mentir, yo no soy tanto de música electrónica. Entonces a mí este disco me encanta. Mira, es muy curioso porque fíjate que yo creo que es un disco muy electrónico. Ok. Tal vez no en su... A ver, lo que pasa es que no hace géneros de lo que ahora se conoce como el EDM. Ajá, exacto. Pero el heredero más directo que yo veo del disco es el house. Y el house es esencial en Daft Punk. Sí. Tienen además gestitos muy padres como en esta rola Moroder. Ajá, Giorgio. Sí. Giorgio by Moroder. Esa es. Donde samplean a Giorgio Moroder, que es el padre de la música electrónica. Ajá. Y además empieza con un beatcito, ¿no? Ajá. Con un click. tiempo. Ajá, exacto. Son gestitos a la música electrónica que a mí me parecen bastante padres, pero es verdad que no suena al Discovery. Sí, o sea, digo, tiene sus momentos, ¿no? O sea, justamente ese My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Y esos teclados son totalmente Discovery. Sí. Pero sí tiene, ¿no? O sea, bueno, tiene Get Lucky, que es totalmente disco. Tiene Instant Crush, que es pop. En Instant Crush es donde sale Julian Casablanca. Exactamente. Qué chistoso. ¿No? Y sí, o sea, y bueno, tiene a grandes estrellas de la música disco como músicos. Sí, es verdad. Quizás más orgánico, ¿no? Es más orgánico, sí. O sea, porque excepción. lo que hicieron fue que trajeron a estas leyendas de la música disco y les dijeron, toca durante 10 minutos, improvisa, llamea, y luego, sin que se escucharan los unos a los otros, y luego samplearon esto. En ese sentido, es que me parece un disco muy electrónico. Claro, ¿no? Pero entonces sí. Y otra figura muy interesante que está en ese disco es su productor, y que también canta algunas canciones, Pharrell Williams. Pharrell Williams, supongo que no siempre fue su productor. No, pero los ayudó en este disco, particularmente en la canción de Get Lucky. Sí, es verdad. Que fue un gran año para Pharrell Williams. Yo tengo que decirte que Pharrell Williams es una de estas personas que uno ubica bien, pero que no sabe cuál es su valor. Ahora medio lo veo, ¿no? Exactamente. Ese año, o sea, te digo, ese 2013 fue un gran año para él. Ese año también trabajó con otro cantante llamado Robert Thicke. ¿No? Roberto Grueso, que suena como nombre de cantante porno, ¿no? De actor porno, ¿no? Sí. Y bueno, Robert Thicke saca una canción muy exitosa ese 2013 que se llamaba Blurred Lines. I know you want it. I know you want it. Todo se conjuga ahí, ¿no? Es una canción muy pegajosa. Es una cosa que funciona bien para ese momento de fiesta que todavía vivíamos. Ajá, sí. Y además tiene a M. Rata en el video, que fue un hitazo. Entonces, por todos lados brillaba, aunque hay que aceptar que no es una gran canción. No, bueno, de hecho, aun cuando salió la canción, ya la gente dijo, oigan, estas letras son un tanto... rapey era la palabra que usaba, ¿no? Yo sé que lo quieres, ¿no? Todavía no estaban tan dibujados los conductores morales modernos. Ajá. Y todavía se permitían esas cosas, no solo en música, sino si te vas a los programas de televisión de esas épocas, hay bromas muy inadecuadas. Sí. Pero esta canción, a pesar de todo, esta canción sí consiguió su cierto nivel de controversia respecto a sus letras. Pero no sería la controversia más importante de esta canción. Al igual que la música de Daft Punk, esta canción tiene un toque como retro de los 70s, del disco y del soul de la época. Pero de hecho, para ser más específico, mientras que Daft Punk inventó melodías que luego usó como samples, ellos samplearon o se inspiraron
en una canción llamada Gotta Give It Up, Ajá. de la leyenda del soul Martin Gaye. ¿Mm? Eh, y, pues bueno, y no le dijeron a la familia de Martin Gaye. Y ellos dijeron, bueno, es que no es la misma línea de bajo, solo se parece, no es lo mismo, ¿no? Digo, es más, si quieres voy a ponerlo ahorita con la magia de la edición. Aquí está Blurred Lines. Y aquí está Gotta Give It Up. Y bueno, o sea, se parecen bastante, pero así como a un nivel de partitura no son lo mismo. Pero se parecen demasiado. Sí, o sea, supongo que trataron de ir por la vía del hueco legal de qué es un plagio y qué no. Exactamente. Y pues supongo que falló. Falló, y lo peor de todo es que le dio en la madre ese hueco legal. Claro, claro, ¿no? claro. Porque ahora cantidad de cosas ya no puedes decir que son, que es música original si se parece o tiene la subjetiva vibra de la otra canción, ¿no? Entonces, Sí, y bueno, hay casos que son bastante más grises, pero sí, aquí sí no había mucho que debatir. Es como, ¿a quién demandó Coldplay unos años después por Viva la Vida? Coldplay, creo que más bien los demandó a uno de los así de estos guitarristas, Satriani, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, ese tan, ¿no? Sí, supongo que antes había más maniobra para hacer cositas. Exactamente, ¿no? Digo, para mí yo pienso mucho en ese video del rapero Vanilla Ice, insistiendo que no se fusiló Under Pressure de Queen. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, es verdad. Era realmente bueno, ¿no? Ese fue. Pero bueno, fue el hit de ese año, ¿no? Ah, sí, fue la canción más exitosa de ese año. O sea, ¿qué más ocurrió en 2013 con la música? Hubo otra cosa importante, pero que no sabíamos que era importante. Ok. Bueno, es más, no solo no sabíamos, no teníamos ni idea qué estaba pasando. Ok. ¿No? En 2013 sale el primer disco de una banda boy band en Corea del Sur. BTS saca su primer disco. Saquen los Army Bombs. A ver, sí, probablemente en 2013 no teníamos ni idea. De hecho, yo los recuerdos que tengo de BTS tienen que ver mucho con irme dando cuenta como de esa canción es de BTS. Ay, ¿a poco? Esa canción también es de BTS. Ay, ¿a poco? O sea, de repente ya estás rodeado y es como si estas personas son muy famosas. Es chistoso el fenómeno de BTS porque a pesar de que en este momento probablemente sean la banda más grande de K-pop a nivel mundial, en su debut les fue un poco mal. Ah, mira. Sí, y la forma en la que formaron la banda es curiosa, o sea, los fueron reclutando, algunos no eran aspirantes. Sí, era estas cosas que a mí me parecen, me dan miedo de la artificialidad del K-pop, de que los empiezan a juntar en 2010. Sí, sí. Y los tuvieron 3 años así entrenándolos como... Pero además los meten a vivir, no sé si en una casa o algún lugar. Exacto. Y si fallas, tienes una deuda con la empresa que te está tratando de hacer estrella. O sea, Ajá, es una cosa muy artificial, tienes razón. Aunque suele tomar una vena muy orgánica una vez que es lanzado. Ya. Pero sí, es un fenómeno gigantesco. Agarre usted una niña de 14 años, de entre 14 y 18, y pregunte por BTS. Exactamente, se volvieron pues casi Beatlemanía cuando ves las cosas. Son de ese tamaño. O sea, hay un punto en el que BTS salen en las gráficas del Producto Interno Bruto de Corea. Sí, no me sorprende nada. O sea, así como nosotros incluimos el petróleo y las remesas y los aguacates, Corea del Sur incluye las exportaciones de Samsung y los discos de BTS. Sí, o sea, tiene sentido. Pero bueno, en la música, bueno, así junto a Blurred Lines, lo que realmente es la otra cosa que estaba escuchando en la música era una canción de Disney. Ah, claro. ¿Eres libre, Ulises? Libre soy. Libre soy. ¿El frío alguna vez te molestó? No, nada.
Caray, vamos a brincar entonces al otro tema. Sí, exactamente. Ok. Vámonos a la música. No, al cine, ¿no? Yo digo de la música al cine, perdón. Vámonos de la música al cine. Nada, pues debuta Frozen y yo sí creo que Disney habría que hacer un análisis más cercano, pero le urgía un éxito en ese momento y Sí. la saca del estadio. O sea, Frozen es gigantesco también. Sí, justamente más bien tenían el problema de que ya estaban dependiendo totalmente del estudio de Pixar, Sí. ¿no? Y de pronto Disney Animation, que era su otro estudio, al fin logra sacar un hitazo, que era una adaptación de la historia de Hans Christian Andersen, La Reina de las Nieves, Ajá. que Walt Disney la quiso hacer durante toda su vida y nunca le salió el guión bien. Y entonces era como un proyecto muerto en el estudio. Y alguien dijo, Vamos a intentar. vamos a intentarlo. ¿Qué tal si La Reina de las Nieves es la buena de la historia? Sí, sí. Una historia interesante porque tiene matices poco habituales en la linealidad de lo que cuenta Disney. Hasta un poco se burla Sí. de la fórmula de Disney. El príncipe y esto, ¿no? Exactamente. Sí. Tiene sus elementos y fue un hit enorme, ¿no? O sea, eso de que esas historias de... Por ejemplo, me acuerdo cuando empezó a haber estas discusiones sobre dejar a tus niños tener identidades más queer. Ajá. Las notas eran, papás dejan que su hijo salga disfrazado de Elsa para Halloween, ¿no? Porque Sí. niños y niñas estaban viendo Frozen ¿no? En ciclo constante, ¿no? Y niños de 8 años, 5 años, 6 años, 7 años diciendo, yo me quiero disfrazar de Elsa, ¿no? Es curioso porque justo ya, digo, se viene abriendo un debate más público de lo que significa la educación de género, ¿no? Ajá, exacto. En casa, sí. Entonces, hasta esa conversación forma parte, ¿no? O sea, Sí. hasta el día de hoy hay una campaña de fans de Frozen que quieren que salió una secuela y va a haber una tercera película. Dios santo. Y hay un grupo de fans de Frozen que insisten que hagan a Elsa lesbiana, ¿no? Te digo que hay un tema bien raro con esto de la necesidad de ser representado por la obra, pero luego Sí, hablamos. exactamente, pero bueno. Sí, bueno, Frozen supongo que reventó la taquilla y sobre Sí. todo cuando llegó a casa, ¿no? A DVD. Exactamente. Tazo. Sí, ¿no? Pues los disfraces. Bueno, nomás para la última, para cerrar, entender el tamaño de Frozen. Disney tiene una marca que se llama Princesas de Disney, Claro, claro. donde venden mercancía de todas las princesas juntas, como un escuadrón. Elsa y Anna, las protagonistas de Frozen, las hermanas, no están en Princesas de Disney porque son su propia marca. Qué fuerte. Sí, o sea, son su propia... Sí, yo mido esas cosas, ¿sabes? En función de cuánta piratería encuentras de algo. Claro. Y las Frozen están en todos lados. En cambio, ese año también salió otra película que tenía las esperanzas de ser el punto de partida de una franquicia, ¿no? Y sale Hombre de Acero. Híjole, sí, un intento por hacer un Superman a la altura de lo que venía siendo Marvel, tal Sí, vez. exactamente. O sea, Warner Brothers y, bueno, DC Comics Ajá. llevan años viendo el exitazo que es el universo cinemático de Marvel. El año pasado habían salido Los Vengadores y lanzan con coproducción de Christopher Nolan, dirigido por Zack Snyder, Ujú. ¿no? Que ya habíamos dicho que había dirigido Los Watchmen. Sí, y lo que le faltaba a ese hombre. Exacto, Ajá. ¿no? Saca su propia versión del Hombre de Acero, de Superman, le llama El Hombre de Acero y es... Una desgracia en Exacto. taquilla. No, en taquilla le fue más o menos bien, pero la crítica la hizo pedazos. En taquilla más o menos bien es una desgracia, ¿no? Sí, exactamente. No, claro, esperaban un super hitazo y apenas y Sí, recuperó, ¿no? Sí, nada, teníamos estos guiones que todavía nos tuvimos que tragar varios de estos intentos, no solo en las franquicias de superhéroes, pienso mucho lo que hicieron con Transformers y lo que Ajá, hicieron sí. con las Tortugas Ninja, de una complejidad, pues más bien chafa y Pretenciosa. Sí. ¿No? O sea, yo me acuerdo haberla visto muchos años después. Yo no la vi en cines, Ajá. porque desde el tráiler, no sé, para mí Superman es colorido y el tráiler parecía que estaba en blanco y negro, ¿no? Pero me acuerdo mucho esto de que casi parecía como que habían hecho la película y alguien dijo, es que está muy, muy sosa, ponla en desorden para que parezca más artística. Rayuela Ajá, exacto, de pero Cortázar. póstuma, ¿no? O sea, Sí, de que no era la intención de que estuviera en desorden, sino porque
saltas sin razón, porque cuando saltas en el tiempo generalmente hay una razón narrativa de por qué en ese momento es importante tener esta información. Y aquí era como, no, ahora Clark Kent en la primaria, Sí. y ahora otra vez con adulto, y ahora otra vez niño, ¿no? Que es como peculiar porque además yo supongo que la gente que hace películas lo sabe, Ujú. pero el espectador en general no es muy bueno reconstruyendo cosas cuando no están contadas de manera más o menos lineal. O sea, una película que abuse del flashback, por ejemplo, tiende a confundir al espectador. Sí. Y esto era un picadillo. Sí, pero pues justamente era su forma de parecer que era que estaban elevando, Sí. ¿no? Porque esa era la otra cosa, o sea, a mí me pareció una película casi avergonzada de ser una película de Superman, ¿no? Es una manera muy buena de describirlo, ¿no? O sea, como velando mucho la figura conocida de Superman. Exacto, ¿no? Este no es el Superman cursi que parece un niño explorador, él no da mensajes esperanzadores, Sí, sí, sí. no da anuncios a la comunidad, ¿no? Este es un Superman que le rompe el cuello a sus oponentes. Como, Sí. si querías hacer una película de Batman, haz una película de Batman. Yo no sé, yo también tengo serios problemas con la forma en la que tratan a Ah, Batman. bueno, sí, pues, o sea, pero digo, su idea de Batman. Claro, claro, claro. Tendríamos de hecho después que aventarnos que también, digo, lo podemos mencionar en su momento, pero Batman contra Superman, ¿no? Sí. Y también es de Snyder. Sí, sí, exactamente. O sea, si a mí no me gustó esta, Batman contra Superman me parece, me disgusta, o sea, Hombre de Acero es como, qué horror. Sí, Batman contra Superman me pone de mal humor. sí. O sea, Sí, así sí, como sí. tú querías, así como, pedías el micrófono para hablar de Dragon Ball Z, no, Dragon Ball Evolution, sí. prepárate para cuando tengamos que hablar de Batman contra Superman. Bueno, en asuntos un poco más felices, Ok. también en taquilla apareció ese año una película mexicana Sí. que tuvo una buena cantidad de éxito y yo creo que es importante hablar de ella. Sí, es una película que también yo creo que le atina al momento social. Sí, sí, yo de hecho creo que es eso, es Nosotros los Nobles. Nosotros los nobles, que es la historia de un señor rico que finge que se quedó que perdió su dinero y fuerza a sus hijos a salir de la burbuja de los niños ricos mexicanos. Cierto, está inspirada, me parece, Sí. en una película de Luis Buñuel que se llama El Gran Calavera, Ok, que tiene pues una trama similar. exactamente. ¿Qué es lo grande de Nosotros los Nobles? Bueno, primero que nada, el guión funciona. Ujú. Vamos, no es la lista de Schindler, pero vamos, Pero es funciona. una comedia eficiente. Eso es. Segundo, las actuaciones, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más Ujú. notoria. Conocemos ahí a Luis Gerardo Méndez aparece como protagonista de la historia. Digo, no sé si como protagonista absoluto, pero representa una figura que teníamos muy ubicada en ese momento, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, para mí el punto es que es una película que exhibe, o bueno, se es una película que gana mucho del estereotipo, del arquetipo del mi rey. Para quien no sepa qué es un mi rey, bueno, es difícil definir esto porque tendríamos que usar otros arquetipos, pero suele ser una persona acomodada o adinerada, Ujú. tiene una cantidad de conciencia de clase muy cercana a cero, Ujú. y tiende a ser, es ostentoso con su dinero y le gusta la fiesta, ¿no? Podríamos empezar por ahí. Sí, es el producto de una falta de movilidad social, porque es alguien que nace rico y y es imposible que muera pobre. Que déjame hacer un pequeño matiz acá. No sé si todos los mis reyes encajan exactamente en eso, porque teníamos mis reyes de papel también, ¿no? O sea, Claro, pero la idea esencial del mi rey yo creo que era esa idea de esta gente que como nació rico, iba a escuelas de ricos y conocía a ricos y entonces cuando otro amigo rico ponía una empresa lo ponía a él de sí, gerente, sí. ¿no? Y para mí era una cosa muy importante porque creo que refleja mucho la situación política de México, donde tienes a Peña Nieto, quien representa a estos priistas de segunda y tercera generación. Ya. ¿No? Era la época en la que los propios políticos eran mis reyes. No, bueno, aún hay mucho mi rey político, ¿no? Pero fue cuando nos dimos cuenta de que eran puros, ¿no? Hijos de otro político importante de hace 20 años. La película explora un poco las dificultades de esta familia acomodada, que es mi rey y sus hermanos, que una es muy fresa y Ujú. el otro es una suerte como de
izquierdoso. Estudiante del Colegio de Madrid. Sí, sí, compañerito nuestro. Que justo no ves en sus privilegios la contradicción, y entonces de Exactamente. pronto está en un temazcal, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No, tú lo tú conoces a esa persona. Sí, 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 por supuesto. Yo la conozco. Sí. ¿Mandamos saludos? En fin, digo, no importa. La película tiene bastante éxito en taquilla y eso es raro para una película mexicana. Quizá no habíamos visto algo tan relevante en humor desde Matando Cabos. Probablemente. Y además mucha de la gente que estuvo involucrada en esta producción luego sigue jugando con esta idea y eventualmente la va a llevar a streaming para la serie Club de Club de Cuervos. Cuervos, que son los Alarraqui otra vez, ¿eh? O sea, no, Exacto. no sé si son los mismos de Matando Cabos o alguien por ahí tiene algo que Ajá. ver con Matando Cabos. Ok. Pero bueno, y eso creo que lo quiero usar para saltarnos al siguiente tema, Bueno. que es que en ese año, ese 2013, Netflix justamente saca su primera serie original, Mm, ¿no? La serie se llamaba House of Cards, era una adaptación de una miniserie de la BBC, que es una historia sobre intriga política, la readaptaron para que fuera en Estados Unidos, en Washington, D.C., con analogías de políticos gringos, con un actor de Hollywood, era Kevin Spacey, Kevin Spacey. Sí. antes de que descubriéramos que era un asco de ser humano. Pero esto manda, yo he hablado mucho de cómo creo que la gente a cargo de Netflix han tenido mucha visión, ¿no? Y para 2013 se dieron cuenta que el modelo de Netflix iba a morir si seguían usando solo material Hecho por terceros, ¿no? por terceros, exactamente. Y entonces le encargan a un estudio hacer una miniserie que era, solo la puedes ver en Netflix, no la vas a ver en la televisión, no la vas a ver en DVD. Eventualmente salen de DVD. Eventualmente sale en DVD, pero la idea original era que solo la pudieras ver en Netflix. Yo tengo que comentar un par de cosas respecto a Ujú. este modelo de Netflix. Claro que es exitoso, o sea, claro que si tienes un hit televisivo y el monopolio sobre el mismo, vas a, vas a ganar mucho. Ujú. El asunto es que eso provoca una nueva forma de hacer televisión en Sí. donde los proyectos originales tienen la obligación de ser virales muy rápido o Ujú. son cancelados. Sí, Y nos hemos encontrado en un panorama en donde es como, ay, esta serie nueva que no sé qué, pum, temporada uno se acabó porque no exactamente. llegó a los números que Sí, tenía que hacer. el modelo de streaming de Netflix me parece que es una... a mí me cuesta juzgarlo, porque creo que permitió muchas cosas, ¿no? En cuanto a formato, en cuanto a género, en cuanto a técnica, pero a un nivel económico de cómo se juzgó la producción y el éxito ha sido muy dañino. Sí, sí, además de que supongo que en un intento de replicar el éxito de Netflix, nos encontramos con cada vez más plataformas, un contenido más desperdigado. O sea, ahora buscar una película es una cosa de, ay, está en Amazon, está en no sé qué, tal. Y es una forma también como de, sí, restarle poder a lo que seguramente alguna vez fue, ¿qué? Televisión por cable, una cosa Ujú. así, ¿no? Donde encontrabas más contenido, Sí, la renta de películas, pero que sí, bueno, al menos a mí me resulta como desagradable. O sea, esto de tener que abrir Netflix y estar 10 minutos con... Ay, ajá, sí, ahorita exactamente. no lo sé. Y luego pasarte a Disney Plus, y luego Ajá, pasarte a ajá, ajá. HBO Ajá, y Max. luego resulta que nadie tiene tu película. Exactamente, Sí. sí. Ha sido una cosa muy mezclada los logros los efectos del streaming, Y ¿no? todavía tenemos que ver la consecuencia a mediano plazo. Sí, sí, digo, vamos a seguirla analizando conforme vayan saliendo más series porque yo tengo muchas críticas que hacer a esos modelos. Pero bueno, justo una cosa que le pasa a House of Cards es que se alarga, no sé si para bien o para mal, pero el escándalo de Kevin Spacey La la terminas, hunde, ¿no? exactamente, ¿no? Terminó, ¿no? De una forma bastante miserable esta serie que tiene un lugar histórico Sí, en la historia sí, sí, sí. de la televisión, de los medios de comunicación. Mucha tecnología nueva está llegando a México este año. Ya hablamos de Netflix, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que, no sé qué pasó ese año, pero creo que hubo un buen cambio en la estructura aquí en México de redes, Ajá. porque muchas aplicaciones empezaron a dar sus servicios en México. Ya que estamos hablando de entretenimiento,
llega el asesino de iTunes y de la música física, Y del Spotify. iPod. Exacto, y del iPod, Spotify. Sí. Llega Spotify, que esas sí ya fueron de esas cosas que fue como, híjole, a mí me gusta tener mi colección de música. Es que básicamente es eso, o sea, tú al renunciar a comprar música para ti, accedes a rentar música que no va a ser tuya, ¿no? O sea, hemos hablado, no sé si aquí, pero hemos hablado de la importancia de curar tu selección musical. Exacto. Y esa es una cosa que se pierde con Spotify. Exacto, puedes hacer tus listas, Sí. y lo que sea, pero no es lo Y mismo. no es igual. Sí, a mí, o sea, pero y también por otro lado, admito que es muy cómodo, o sea, estar diciendo, ay, esta rola que no se me acuerde, tac, 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 aquí está. En especial cuando aparece, ¿no? Cuando Ajá. aparece es como la panacea. Ya no tienes que, si alguien acaso lo ha hecho, piratear música. Ya no tienes que buscar en lugares extraños. Ya no Ujú. tienes que comprar discos. O sea, Ujú. parece una cosa muy, muy accesible. Pero muy pronto te empiezas a dar cuenta de que también implica cosas que pues por ahí no son del todo Sí. agradables. El Ujú. asunto es que yo siento que te va metiendo en un corralito Sí. de esta es tu música y aquí están algunas sugerencias. El algoritmo. Pero claro, sigue Pero siendo. al final, el evento apocalíptico de todo el streaming es que al final no eres dueño de tu música, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, si Spotify se pelea con tu artista favorito, ahí quedaste. O sea, porque, por ejemplo, Neil Young no está en Spotify porque le parecía malo que estuvieran los podcasts de gente antivacunas, ¿no? Sí, Acaban de quitar a Dua Lipa porque Dua Lipa es demasiado pro-Palestina. al inicio no estaba Pink Floyd, no estaban Ujú. los Beatles, o sea, Sí, sí, sí. o sea, si te gusta la música muy, muy, muy mainstream, seguramente la puedes encontrar, Ujú. pero sí, de pronto, sí te hace sentir amarrado de manos, creo. Exactamente. Mm. La otra aplicación que entró a nuestros celulares ese año, Uber. Uf. Eh, Creo que la mayoría de la gente que nos escucha nos conoce. Yo lo he mencionado varias veces, yo tengo una seria debilidad visual. Y una de esas cosas es que yo no puedo y no voy a manejar nunca en mi vida. Yo me burlaba mucho de que en mi juventud todos nuestros amigos fueron mi chofer en algún momento, ¿no? Bueno, y el mío, porque yo tampoco manejo. Exactamente, ¿no? O sea, todos y cada uno de ellos en algún momento me regresaron a la casa a las 2 de la mañana o más, ¿no? Un saludo a todos los que nos han llevado a Exacto. casa. Ramitos, Roberto, Babas, Tupac. Chap, Tupac, Lalo, todos ellos nos llevaron a la casa en algún momento, ¿no? Y eso era producto de otra época, porque ahora tienes esta libertad de decir, pido un Uber y me regreso. Sí, bueno, para las personas como nosotros, yo no manejo pues supongo que, no, la verdad no sé, no vayamos ahí. Yo no manejo. Sí significó una apertura muy grande poder, porque no era lo mismo, en ese momento no era lo mismo que salir a buscar un taxi. Ajá. Entonces, si tú no manejabas, te abría una puerta muy grande, poder salir a la hora que quisieras e irte a la hora que quisieras, ¿no? Ujú. Por otro lado, tenemos que partir aquí rápidamente el fenómeno Uber. Esa es la época dorada de Uber. Ujú. 2, 3 añitos. Antes de que los taxistas se sintieran amenazados y migraran del taxi al servicio de aplicación, Ujú. el que te atendía solía ser un particular. Ujú. Y ese particular se esforzaba por dar un servicio bueno. ¿Te acuerdas de las botellas de agua? Tenían botellas de Te agua, daban dulces, te dejaban escoger la te música. abrían la puerta. O sea, cosas que eran como muy sobresalientes para un servicio de transporte. El Exactamente. problema es que en algún momento hay una enorme migración de choferes de taxi Ujú. a Uber y no migran con las formas de los particulares, migran con las formas Del taxista. del taxista. Y entonces el servicio se va al diablo. Bueno, y también hay que dejar claro también otra cosa que ni tú ni yo sufrimos, Ajá. que es que el Uber, ¿no? Que tú y yo lo usamos, el Uber a las 2 de la mañana, regresándote solo a casa, se volvió un problema para las mujeres. Sí, un problema de seguridad, ¿no? Exactamente, ¿no? De que más de un tipo que tenía Uber ve la oportunidad de subir a una chica desconocida borracha a las 3 de la mañana y resultó ser un espacio para el crimen. Sí, o sea, muy pronto empezamos a ver los riesgos de esto, porque no han sido pocas las noticias en donde una desaparecida, una persona abusada, tal, la historia empieza con pidió un Uber y, Exactamente. ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿No? Y le dicen, bueno, pero es que el Uber dice que sí la dejó.
Ajá. ¿no? Y entonces Uber se hizo, durante un buen rato se hicieron tontos. Nada, y bueno, o sea, las garantías de seguridad que Ujú. presuntamente ofrecen nunca han sido tal. Exacto, entonces pues sí, a mí me cambió mi forma de vivir, ¿no? O sea, muchas cosas de cómo me muevo en la Ciudad de México cambiaron totalmente para siempre gracias a Uber, pero estoy consciente de que tiene sus claroscuros. Sí, sí. Más oscuros, que otra Sí. cosa. Bueno, seguimos ya que estamos en claroscuros y con más oscuros hablemos de política. Bueno, ¿qué Este, estaba pasando ahí? pues ya habíamos hablado del presidente Peña Nieto que llega con mucha frustración y enojo de la gente, Ujú. pero en un movimiento honestamente, de mucha habilidad política de su parte y de mucha malicia y de mucha maldad y de mucha hijo de la chingadez. Ok, ok. Peña Nieto logra reunir a los presidentes de PRI, PAN y PRD a firmar el Pacto por México, en el cual deciden que los tres partidos más importantes del país van a firmar con el presidente una agenda política, lo cual básicamente le da un cheque en blanco para aprobar lo que se le dé la gana. Es fuerte porque yo creo que el rasgo característico de ese sexenio priista es la corrupción, ¿no? O sea, Ujú. y tal vez, no sé si empieza aquí, pero vaya que esto lo facilita. Sí, bueno, ya desde el gobierno de Calderón habíamos visto cómo los gobernadores se estaban volviendo muy corruptos, Ajá, ajá. ¿no? Y este momento fue, hay mucha corrupción, pero vamos todos juntos, Sí, ¿no? Todos estamos en la misma página como políticos. supongo que si apoyabas a Peña Nieto, la idea parecía buena, ¿no? Estaba Sí, consolidando el poder del país, a través de un pacto no violento. Eso exacto, suena ¿no? bien. ¿No? Y públicamente decían, esto es lo que estamos negociando, esta es nuestra agenda política. Parece una buena idea, que es, por ejemplo, lo que hacen los sistemas parlamentarios, Sí. donde los partidos se alían, ponen una agenda y dicen, nos estamos aliando para hacer X, Y, Esto. Sí, Z, sí, sí. ¿no? Y bueno, durante los próximos años verías como una cantidad de reformas que tuvieron un efecto muy grande en México. Son producto de este. Producto de esto, de hecho, este año sale una revista, la revista Times, publica una portada muy famosa donde sale en la primera plana, es solo una foto de Enrique Peña Nieto, y abajo sale la leyenda Saving México. Yo tengo que decirte que la primera vez que vi esta portada, Ajá. pensé que era una broma. O sea, que alguien había agarrado, güey, es que no puede ser. Que alguien había agarrado una portada de Time y había puesto eso y yo dije, ah, sí, qué cagados. No, sí era. Sí, sí, era realmente, a mí era muy frustrante eso, porque parecía que por todos lados decían, no hombre, Peña Nieto ya la armó, nos está salvando, está, Que, está, está cambiando el país para bien, que ¿no? te brincaba un poco esta cosa porque tú tenías como ciudadano, Ujú. con ciertas posturas políticas, supongo que habrá quien no, tenías la percepción de que el país estaba sufriendo con cosas que eran tétricas Ujú. y los medios, sobre todo la televisión así, seguían empujando la figura de Peña Nieto como si fuera algo positivo, pero te dabas cuenta de que no solo era aquí adentro. Sí, exactamente, ¿no? Yo honestamente en ese año, ese 2013, hubo varios momentos que dije, ¿me estoy volviendo Sí, loco? sí, sí, ¿No? sí. O sea, ¿qué acaso soy yo el único que está viendo esto? O yo, por ejemplo, iba a marchar en las manifestaciones de esa época Ajá, y luego veías la tele y decías, eso no fue así, eso no ajá. pasó así. Sí, 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 exactamente, ¿no? Luego se popularizaría el término de gaslighting, ¿no? Sí, sí, sí. De concertadamente tratar de convencerte de que estás loco. Sí. Yo en ese momento sentía que los medios estaban tratando de mostrarme que estaba loco, ¿no? Sí, sí fue un momento muy raro como para eso. Ujú. Podemos pensar en el Pacto por México también como el punto de ruptura hacia la formación de Morena. Sí, claro, porque ahí firman los presidentes, el presidente del PRD, la facción que se le conocía popularmente como los Chuchos, porque Ujú. había dos Jesuses, eran dos políticos del PRD que básicamente le arrebatan la dirigencia del PRD a López Obrador y firman el Pacto por México y empieza el proceso que eventualmente llevaría a que en 2018 se presentara como partido el Movimiento de Regeneración Nacional. Eh, ¿Qué más ocurre ese año? Ese año, pues en política internacional hay dos eventos que me parecen uno muy importante para Latinoamérica, que fue la muerte de Hugo Chávez, Ujú. que pues Hugo Chávez ya llevaba su ratote siendo presidente de Venezuela.
honestamente, si quieres discutir si era dictador o no, yo creo que sí, porque extendió de forma un poco legal sus periodos como gobernante. Pero es una figura súper polarizante en la política latinoamericana, particularmente en México, ¿no? Sí, a ver, yo justo no entraría a discutir si es un dictador. Si a mí me lo preguntas, yo pensaría que sí. Ujú. Que además deja el germen de una forma de gobierno que se perpetúa a través de Maduro. Exacto, su segundo al mando, Sí. Nicolás Maduro. Y la parte que yo siempre digo en estas situaciones, y no es un afán de no hacerme responsable de una opinión, Ujú. no es calculable realmente cómo era el modo de vida. O sea, no tenemos forma de conocer directamente cuáles fueron las cosas buenas y las cosas malas que hizo. Ujú. Puedes tener ejemplos de las dos, pero al final, mencionabas tú hace un rato, esto termina siendo un tema de posturas ideológicas. Sí, en México, desde el momento en el que la campaña presidencial de Felipe Calderón dijo López Obrador va a convertir a México en Venezuela, se volvió una cuestión de postura ideológica en México, donde si eras de izquierda, Hugo Chávez era un santo, Ajá. y si eras de derecha, Hugo Chávez era el demonio. Sí. Y eso eliminó cualquier discusión objetiva que se pudiera tener sobre la situación en Venezuela. En especial porque usualmente este tipo de situaciones, pensando en asuntos como Cuba, Ujú. no suelen venir acompañadas, o más bien no suelen estar solas, suelen venir acompañadas de asuntos como embargos por parte de Estados Ujú. Unidos y cosas que hacen mucho más compleja la situación. O sea, no solo Claro. es un hombre volviéndose loco. Exactamente, ¿no? Y bueno, al fin de cuentas, Venezuela era y seguirá siendo hasta por algunas décadas más un importantísimo productor de petróleo en el mundo, y entonces cualquier cosa que pase en Venezuela tiene un efecto dominó a nivel mundial que es difícil de realmente... Describir de forma objetiva. Exactamente. Ay, y bueno, vamos a cerrar tristemente con otro tema, un tema muy denso. Hablamos de la primavera árabe, Ujú. hablamos de cómo hay un efecto de avance muy importante de grupos juveniles, liberales en Medio Oriente. Y tristemente esto también crea una reacción, ¿no? Una reacción autoritaria, fundamentalista y violenta, ¿no? Y esto llevaría a muchos conflictos armados en Medio Oriente. Y creo que el más devastador de todos fue el caso sirio. Sí, porque si bien en algunos casos se aplastan las revueltas de forma violenta, Ujú. en otros se logra cambiar algo, que son en la menor cantidad de casos. Lo que sucede aquí es que algo que parece muy bueno de entrada recibe un contragolpe y estalla una guerra civil, ¿no? Sí, y una guerra civil donde tienes, o sea, hay un momento en el que cuando te tratan de explicar la guerra civil en Siria, te tienen que hablar de 5 bandos, Sí. ¿no? Entonces no es un conflicto que puedas entender bien desde lejos. Sí, porque hubo contragolpes militares en algunos países, Exacto, ¿no? Muy exactamente. O concretos. sea, tenías la dictadura de Assad, Sí, sí, que sí. era el dictador en Siria. Tenías a los grupos terroristas islámicos, el Estado Islámico ya aparece en este momento. Daesh. Tienes grupos de liberación, tienes grupos con influencia de Irán, ¿Mm? con influencia de Rusia, con influencia de los Estados Unidos. Entonces se vuelve una cosa en la que no sabes quién está con quién, pero lo que sí te das cuenta es que las ciudades están siendo destruidas. Ciudades como Alepo o como Damasco son reducidas a escombros. Miles, millones de personas tienen que escapar a Europa. Eventualmente esto a su vez crea una reacción de ultraderecha en Europa, la gente que no quiere recibir más refugiados de Medio Oriente, mientras que los países europeos siguen lucrando de la guerra, ¿no? En Sí, sí, Siria, sí, por supuesto. ¿no? Entonces es un punto de inflexión hacia una década que va a ser muy violenta. Sí, justo ya hace mucho habíamos abandonado la esperanza de volver a tener una ilusión de paz en el mundo, Ujú. pero comienzan a recrudecer algunos de estos fenómenos. Tenemos, de hecho, en el siguiente año algo que Algo va de la mano, ¿no? Pero también tiene otro efecto interesante porque a diferencia de Irak o Afganistán, después de todas esas experiencias, los Estados Unidos ya no se van a meter Ah, a ningún conflicto con tropas en tierra, sí, sí, sí. pero van a bombardear. Y entonces llega la época en la que Estados Unidos tira bombas con Los drones en drones. todos los países que les caen mal. Sí. Y eso pues va a cambiar la forma en la que entendemos la política internacional.
Ah, una historia un poco dura para terminar este año, pero pues así fue este año, ¿no? Tuvo unas cosas muy agradables, unas cosas muy interesantes en tecnología, pero el hecho es que el mundo estaba cambiando una página hacia una página más violenta. Sí, sí, sí. No sé si esta es una bisagra, tal vez no tal cual, pero sí, el mundo empeoraba. Sí, y pues bueno, tratemos de mantener un poco sanidad y no desesperarnos demasiado. Conforme nos vamos acercando a 2014, que es otro año muy importante. Eso ya lo discutiremos la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos escuchamos próximamente.